En agosto de 1914, poco después de que comenzara la Primera Guerra Mundial, los franceses estrenaron un arma asfixiante que se cobraría muchísimas vidas en el frente. Ese mismo mes, los galos emplearon el uso de bromoacetato de etilo en pequeñas granadas que arrojaron a los alemanes. El efecto del gas fue tan pequeño que apenas fue perceptible para las tropas enemigas. Un par de meses después, en agosto, los alemanes bombardearon Neuve-Chapelle, con proyectiles que contenían gas químico en su interior. Y como les pasó a los alemanes, los británicos que estaban en el pueblo apenas notaron el efecto del gas. Ambos ejércitos eran conscientes del uso del gas químico por parte del contrario. Sin embargo, ninguno de los beligerantes pensaba que estuvieran incumpliendo el Tratado de la Haya de 1899, en el que, en referencia a algunas normas sobre la guerra, se prohibía el uso de proyectiles que contuviesen gases venenosos o asfixiantes, ya que a pesar de estar utilizándolos, los efectos del gas apenas surtían efecto, y en una guerra tan mortífera como estaba siendo la Primera Guerra Mundial, pensaban que tan pocas bajas no iba a tener repercusión ninguna. Sin embargo, el uso del gas no se quedó ahí. Al año siguiente, en 1915, fue cuando los ejércitos comenzaron a usar el gas como arma a gran escala. Donde se estrenó fue en Polonia, en el frente oriental. Durante la batalla de Bolimov, el 31 de enero de 1915, los alemanes lanzaron alrededor de 18.000 proyectiles que contenían bromuro de xilio líquido sobre las posiciones rusas. Para desgracia de los alemanes, el gas lacrimógeno líquido, en vez de evaporarse, se congeló debido a las bajas temperaturas, inutilizando por completo sus efectos y no causando bajas entre los rusos más allá del propio impacto del proyectil. Los alemanes tomaron nota y decidieron innovar. Siendo conocedores de que el Tratado de la Haya prohibía el uso de gas en bombas y proyectiles, lo que hicieron los alemanes fue fabricar proyectores de gas para así poder argumentar que no estaban violando el tratado. En el fondo iban a proyectar el gas, iban a lanzarlo, pero no en ningún tipo de objeto que cayera del cielo, con lo cual, en teoría, el tratado no estaba siendo violado. A los proyectores se les decidió poner gas cloro, un agente mortal que los alemanes se habían encargado de obtener en grandes cantidades. A finales de abril de 1915 los alemanes poseían unas 168 toneladas de cloro distribuidas en 5.730 contenedores al norte de Bélgica. En Ypres, una ciudad belga al norte del país que estuvo en disputa prácticamente durante toda la guerra, fue el lugar elegido para desatar un infierno verde. A las 5:30 del día 22 de abril de 1915, el viento soplaba en dirección a las trincheras aliadas, y fue entonces cuando los alemanes abrieron los proyectores de gas y el gas fluyó lenta, pero mortalmente a las trincheras enemigas. Los soldados franceses que ocupaban el sector intentaron huir al ver una nube verde acercarse hacia ellos. Sin embargo, el éxito fue nulo y más de 3.000 hombres cayeron baja después de este ataque de gas. Muertes agonizantes por asfixia que serían las primeras de la segunda batalla de Ypres, que comenzaría con el gaseamiento de aquellas tropas coloniales. Esta masacre creó una brecha en las líneas aliadas de unos 7 kilómetros que los alemanes, sin embargo, no aprovecharon. Ellos eran conocedores de los efectos devastadores del gas y se limitaron a tímidamente ocupar un par de pueblos y atrincherarse, sin ocupar la línea del frente. Los aliados, y más concretamente los canadienses, acudieron rápidamente a cubrir el hueco que habían dejado los franceses. Finalmente, durante la segunda batalla de Ypres, los aliados sufrirían unas 7.000 bajas por gas cloro. Otro episodio memorable en el que los alemanes realizaron un ataque masivo con gas fue en el de la fortaleza de Osowiec, en Polonia. En aquella fortaleza, 900 rusos tenían la misión de resistir el empuje de más de 7.000 alemanes. Resistieron asaltos, bombardeos y durísimos ataques de gas. Tras varios días bajo los obuses, los rusos, o mejor dicho, lo que quedaba de ellos, se retiraron de la fortaleza. Este episodio además se suele conocer coloquialmente como el ataque de los muertos vivientes, ya que el gas había hasta deshecho partes de la piel de los rusos, y en un pequeño contraataque que hicieron los alemanes se retiraron porque pensaban que quienes atacaban eran zombies, eran muertos vivientes. Los efectos del gas cloro eran normalmente unas heridas bastante letales en pulmones y en la piel.
además de una irritación en las glándulas del cuerpo y una sensación de sed tremenda, causando finalmente una muerte por asfixia. Sin embargo, las medidas para soportar el gas cloro, que era el más mortal de los tres que se usaron durante la Primera Guerra Mundial, eran realmente bastante simples. Los soldados de ambos lados del frente comenzaron a usar rudimentarias mascarillas y almohadillas de algodón humedecidas con bicarbonato, con las que se tapaban la boca o los ojos, y también en caso de extrema necesidad los soldados orinaban en trapos o telas o las pocas prendas que llevaran a mano y se las ponían en la boca, ya que el cloro reaccionaba con la urea, que está presente en la orina, y podía salvar al soldado de la letalidad o de la inmensa mayoría de efectos nocivos que tiene el cloro. Posteriormente se desarrollaron máscaras de gas y a los soldados se les entregaron además gafas protectoras para protegerse de este tipo de ataques durante la guerra. Sin embargo, otros dos gases más aparecerían en escena. Uno de ellos era el fosgeno, que era un gas más letal que el cloro y más difícil de detectar, pero que tenía un inconveniente, y es que sus efectos se hacían presentes 24 horas después de la intoxicación. Es decir, los soldados, tras haber sufrido un ataque de fosgeno, podrían combatir 24 horas antes de que comenzara a afectarles al organismo. Además que para cuando se introdujo este gas, el ejército, principalmente el británico, ya había introducido una máscara de gas llamada casco de humo que poseía prácticamente todo el ejército. E incluso algunos soldados tenían una mascarilla mejorada llamada el casco P, con lo cual sus efectos fueron menores que el gas cloro, aunque en sí el propio fosgeno es más letal. Al estar preparadas las tropas y no pillarles de sorpresa, como les pilló el gas cloro, los efectos a nivel de bajas fueron muchísimo menores. Pero el gas por excelencia de la Gran Guerra fue el gas mostaza. Este gas fue introducido por los alemanes en Ypres, otra vez, en julio de 1917. Este gas era más aceitoso y pesaba más que el aire. Si bien causaba terribles quemaduras en piel, ojos y glándulas, solo era letal en grandes cantidades. Su principal atractivo a nivel bélico era el de la intoxicación del terreno. Precisamente al pesar más que el aire, este se depositaba en el suelo, dejando durante semanas el campo de batalla intoxicado, además de las propias bajas que derivaran de que los soldados enemigos respirasen el gas, que por supuesto era realmente tóxico. Sin embargo, los alemanes no fueron los únicos que se dedicaron a usar gases tóxicos durante la Primera Guerra Mundial. Lo estrenaron ellos, pero los aliados también atacaron con gas, sobre todo desde mediados de 1917 hasta el final de la guerra. Una vez pasa la ofensiva de primavera, en la que los alemanes intentan dar un último golpe sin éxito a los aliados, a partir de ahí son los británicos, los franceses y sobre todo con la llegada de los estadounidenses los que se permiten el lujo de gasear a los que les habían estado gaseando durante los años anteriores de contienda. El punto máximo y álgido del uso del gas por parte de las fuerzas aliadas fue durante la ofensiva de los 100 días en el asalto a la línea Hindenburg. Sin duda, el gas fue uno de los grandes horrores de la Primera Guerra moderna, llevándose la vida de alrededor de 90.000 personas en el frente y entre 100.000 y 260.000 en las ciudades, de maneras muy dolorosas y angustiantes. De aquellos días solo nos quedan las dramáticas imágenes de los soldados ciegos cogidos uno al hombro del otro esperando a ser atendidos, heridos por un enemigo que los mató respirando. Bueno, pues este ha sido el podcast sobre el uso del gas durante la Primera Guerra Mundial. El próximo programa será sobre la ofensiva de los 100 días, que ha sido mencionada aquí, pues profundizaremos en el golpe definitivo que dieron las fuerzas aliadas para terminar la Gran Guerra, antes de tiempo además. Y pues nada, voy a procurar ahora seguir con cierta regularidad los programas, lo menos uno a la semana. Y nos vemos en el siguiente. Si os ha gustado, pues podéis dejar un like o suscribiros. Y nos vemos en el próximo programa.